¿Cómo están, amigos de Videos Bolivia? A continuación te presentamos la siguiente noticia. El doctor Jaime Solís, ex candidato a las elecciones nacionales por el Frente para la Victoria, lanza un fuerte pronunciamiento en contra de las elecciones convocadas para el 6 de septiembre. Este abogado estaría convocando a rechazar las elecciones nacionales el 6 de septiembre. Está seguro que este escenario favorecerá al movimiento al socialismo, que cualquier gobierno que gane será un gobierno débil frente a las convulsiones sociales que vendrán para el país después de enfrentar la crisis sanitaria por el coronavirus. A continuación escuchemos el análisis del doctor Jaime Solís y luego continuamos. ¿Cómo están, compatriotas? Bueno, hasta ayer todos teníamos la incertidumbre de qué es lo que iba a decidir la señora presidenta. Es obvio que el cálculo político definió promulgar la ley que convoca para las elecciones del 6 de septiembre y como podemos darnos cuenta de las cientos de llamadas que he recibido y la preocupación de miles de bolivianos, de millones de bolivianos en todas las ciudades del país, estamos preocupados primeramente por el tema económico, porque necesitamos recursos para enfrentar la crisis que tenemos en este momento por el coronavirus, y segundo, que tenemos el inconveniente de que nuestros políticos no tienen la capacidad de entenderse, de interrelacionarse y de trabajar por nuestro futuro. Ya es que nos vemos que existe una constatación empírica que nos muestra que en verdad existen dos caminos. Uno, el camino de los políticos, que están a todo cálculo, que definitivamente todos han calculado. La señora presidenta promulga la ley, le echa la culpa a Evo Morales, a Mesa, a Luis Arce. El MAS, que le echa la culpa al Tribunal Electoral. Mesa, que se lava las manos. Camacho, que sale molesto por el tema de la promulgación, pero todos se lavan las manos. Todos, definitivamente todos. Y el otro camino, que es el camino de nosotros, todos los ciudadanos que estamos en casa, preocupados por el futuro del país. Sabemos que si vamos a unas elecciones este 6 de septiembre, y en verdad, si vamos a unas elecciones este 6 de septiembre, definitivamente estamos yendo a que retorne el MAS. Y lo que es peor, no es solamente el efecto de que vuelva al MAS en estas elecciones, sino que los próximos 5 años van a ser años de una profunda crisis económica en el país. Crisis donde va a haber una gran desesperación y un gran descontento social. Si el MAS no está en el gobierno, el MAS sería quien lo va a estimular, porque la crisis que viene después del coronavirus va a ser muy grave para nosotros. Y entonces, si el MAS logra el poder, le estoy seguro que va a volver la noche, las sombras, la muerte, la bala y el palo para poner en orden a la fuerza y retomar el poder frente a su forma decadente de asumir su socialismo 21. Y si logra alguno de nuestros candidatos que existen en este momento conformar un gobierno, van a ser gobiernos débiles, que no van a tener la capacidad para poder lograr sostenerse frente a tremenda capacidad de convulsión social que va a tener el país frente al problema económico. Entonces vemos que todos están pensando en las elecciones, no están pensando más allá de lo que viene en el país. En el segundo camino, que es el camino, a mi criterio, de la revolución inconclusa, democrática, participativa y ciudadana de los comités cívicos, está inconclusa definitivamente. Y quizás
sea el único camino que en este momento nos quede, porque los partidos políticos no tienen la voluntad ni la decisión política ni el desprendimiento necesario para conversar entre ellos y pensar por nosotros. Nadie está pensando por nosotros. Los partidos políticos tenían la responsabilidad histórica en este momento crucial de trabajar en función de los intereses de nosotros, del proceso que comenzó el 10 de noviembre cuando se acabó una de las dictaduras más lúgubres que existieron en la historia de este país. Y lamentablemente se emborracharon y se perdieron en el camino y todos pensaron que podían ser presidentes por su lado, pensando que estaba ya concluida el exterminio y la aniquilación del MAS, situación que no ha mostrado que definitivamente eso no es cierto. Y lo que es peor aún es que esta promulgación se la siente como éxito de las fuerzas del MAS que creen que pueden volver a retomar el gobierno en nuestro país. Y nos quieren mostrar, además, y nos los muestran, como el Alto de la Ciudad de La Paz, algunos sectores del Alto de la Ciudad de La Paz, algunos autoconvocados y otras organizaciones sindicales, que fueron siempre los tontos útiles, o en su caso también los centros de mayor corrupción, porque fueron los centros de prevención, de prebendalismo mayor que existió por la venta de cargos, las organizaciones sindicales que el MAS fomentó, a los que dice que el MAS en los 14 años les permitió una satisfacción social de la deuda social que tenía con los sectores en el país, que jamás lo cumplió, y que esos son que nos traten de guiar a nosotros como país en este momento, nuestra agenda política, el Alto y los mineros, que es un absurdo. Ellos son mínimo. Por eso necesitamos que en este momento crucial que vive el país, dejemos de dejarnos presionar primeramente por los desubicados, por los ignorantes, por los marginales, por los que se mueven por 20 bolivianos. Y los que tienen todos los intereses más oscuros y más ladinos de volver a retomar este país para seguir haciendo lo que hicieron en los últimos 14 años, ser la segunda parte de la tragedia, que se rifaron la economía del país. Si en 14 años hubo un crecimiento sostenido por 4, significa que aquí deberían haber habido 3 o 4 Bolivias más, y situación que no es así. Dese en cuenta que el país tuvo supuestamente un crecimiento del 5% durante 10 años. Entonces debería haber uno o dos Bolivias más, por tanto no debía existir pobreza, cosa que no es real. Es increíble que lo que nosotros precisamos a partir del 6 de septiembre es un gobierno fuerte. Es un gobierno fundado en las grandes y sólidas performances de lo que implica la organización de los ciudadanos. Este es el principal y el mayor momento del poder ciudadano. Que en este momento estamos en casa, sí estamos en casa. Por eso es que Evo Morales quiere que vayamos a la elección del 6 de septiembre, porque sabe que gran parte del voto ciudadano no va a poder ir a expresar su voluntad de decirle no el 6 de septiembre. Y como sabe eso, y no le importa que muera su gente, nos va a llevar a esas elecciones. Por eso la principal responsabilidad del movimiento cívico, no solamente el cruceño, sino de todo el movimiento cívico del país, está en sus manos la responsabilidad de retomar. Quiero decirles que el proceso que se le dio a la señora Yanine Áñez como presidenta el 11 o 12 de noviembre, no lo han valorado debidamente. Quizás porque no lo sufrieron, quizás porque no lo lucharon, o quizás porque no se están dando cuenta que se están rifando el destino de todos los bolivianos. Es importante, pero muy importante, que las fuerzas cívicas de los ciudadanos, de las plataformas, de todas las ciudades, los ciudadanos de todas las ciudades, retomemos la segunda parte de este proceso. Pero tenemos que ir a
algún objetivo común y concreto. El objetivo concreto debe estar destinado, obviamente, a que no puede haber elecciones este 6 de septiembre. Las elecciones del 6 de septiembre no se pueden realizar mientras no exista la plena seguridad que el total de los ciudadanos de este país vayan a votar. Y mientras no exista esa capacidad y esa garantía de que todos los ciudadanos vayamos a votar, no puede desarrollarse las elecciones. Y por tanto, el Tribunal Supremo, la Presidenta y todos tenemos que ver los mecanismos desde las raíces de la movilización ciudadana que tiene que resurgir para parar esas nuevas elecciones. ¿Y saben qué? Necesitamos que el próximo gobierno sea un gobierno muy fuerte. Tiene que ser un gobierno de unidad. Precisamos definitivamente que tenga la capacidad de accionar con una gran base de sustento en el legislativo. No para estar sobreviviendo como ahora con una oposición de 2/3 del masismo que lo único que hace es estrangular económicamente a este gobierno, que ha perdido el rumbo. Pero no solamente perdió la gente del gobierno actual el rumbo. Lo han perdido todos el rumbo. Todos, absolutamente todos nuestros líderes políticos han perdido el rumbo político. Se han dejado de ver la cruda y difícil realidad en la que nos encontramos ante la amenaza latente de que el MAS vuelva al poder. Precisamos que el movimiento cívico se organice de tal forma que una de las condiciones fundamentales nuevas sea una nueva convocatoria a elecciones generales. No esta. Una nueva convocatoria a elecciones generales, con un padrón electoral totalmente revisado, con la participación de todos los ciudadanos y en unas elecciones que sean nacionales y subnacionales, porque tampoco podemos permitir que sigan prorrogándose los 300 gobiernos municipales que maneja el MAS en este momento y que se han prorrogado con la declaración constitucional del 15 de enero de este año. El MAS está manejando totalmente el poder, a excepción del Poder Ejecutivo y unos ministerios que sabemos que existen, pero que no están funcionando. Precisamos definitivamente establecer que el MAS no puede participar nunca más en unas elecciones generales. No puede participar más. Primero, porque se alargó un tercer periodo constitucional, porque se comió un referéndum legal y legítimo, porque cometió fraude, porque se rifó la historia de este país y el futuro de nuestros hijos. A nosotros nos robaron 14 años. ¿Usted está de acuerdo, ciudadano, que le roben los próximos 14 años del desarrollo de la vida de sus hijos? ¿Cómo podemos permitir que el MAS pueda volver a este país? Y solamente si Yanine Áñez es gobierno, va a tener tal fragilidad política que no va a aguantar la capacidad de movilización que le va a hacer el MAS en la oposición en los próximos 5 años. Si Mesa llega a ser gobierno en los próximos 5 años, con la fragilidad y con la debilidad que tiene, no va a aguantar la capacidad de movilización. Y los demás líderes son frágiles aún y todavía están en crecimiento. Entonces, ¿qué es lo que se precisa? Definitivamente se precisa que los líderes se den cuenta que se precisa de la unidad en bloque de todos ellos. Porque si no, la locomotora de la historia los va a atropellar. Y nuevos liderazgos y nueva gente tendrá que recambiarlos. Pero no será sobre la base de que el MAS vuelva.
será sobre la base de que se tomen en cuenta que hay que retomar la reunión que tenía que realizarse en el Comité Cívico el 30 de abril, para pensar en los ciudadanos, para pensar en el país. Nadie aislado puede enfrentarse contra una conspiración en este momento. Pero si logramos definitivamente unirnos, si logramos que el Comité Cívico Nacional asuma la conducción de algo que lo dejó inconcluso porque esa misión estaba en proceso, la han desvalorizado los políticos. Si esa reconducción se da y se comienza una movilización ciudadana de concientización de que estamos frente al peligro latente del MAS, nos vamos a dar cuenta, queridos ciudadanos, que es posible un gobierno de unidad nacional. Pero solamente será posible, y lo quiero reiterar por última vez, frente a una nueva convocatoria electoral. No pueden realizarse las elecciones del 6 de septiembre. Van a haber miles de muertos en las calles, como miles de enfermos hay hoy día. Pero obviamente va a haber un ganador, y ese ganador va a ser nuestro verdugo. No podemos permitir que el movimiento cívico, que tiene la responsabilidad histórica de conducir y determinar, de llevar a este movimiento democrático libertador hacia un final donde podamos todos los bolivianos tener la garantía de poder vivir en paz, en armonía, en libertad, en un proceso amplio, sin discriminación, sin verdugo, sin subversivos, sin amenazas. Necesitamos un gobierno fuerte y solamente lo podemos hacer si todos estamos unidos. Ninguno de los candidatos actuales adversos al MAS tiene la capacidad para sobrevivir frente a la subversión que pueden armar. Y por tanto, es la responsabilidad histórica de los comités cívicos a quienes los convoco, a que escuchen a las redes sociales y a todos los ciudadanos y que sientan su preocupación, su sacrificio, pero también su voluntad de esfuerzo de salir no 21 días, sino salir más días a las calles. Pero en este momento estamos con la pandemia. Por eso precisamos que los comités cívicos empiecen a estructurarse de tal forma que retomen las banderas del 10 de noviembre. Esas fueron las palabras del doctor Jaime Solís, quien inicia una convocatoria a un rechazo generalizado a las elecciones nacionales fijadas para el 6 de septiembre. Este abogado manifiesta que se deben organizar los movimientos cívicos del país para buscar una nueva convocatoria a elecciones nacionales. Una convocatoria en la que se busque la unidad de los partidos de derecha para así poder hacerle frente al movimiento al socialismo. Asegura que las torpezas de los gobiernos que han perdido el norte político están garantizando que el MAS vuelva al país. Según este abogado, cualquier candidato de derecha que vaya a ganar las elecciones será un gobierno frágil que no podrá con las convulsiones sociales del país. Te invitamos a dejar tus críticas y comentarios al respecto de lo que manifiesta este abogado. ¿Será que los partidos de derecha, candidatos a las elecciones nacionales, piensen en la unidad antes que en sus intereses personales y electorales? ¿Será posible que la presidenta transitoria no tenga la función de ser presidenta y al mismo tiempo candidata a las elecciones nacionales, lo que tanto criticaba la derecha al movimiento al socialismo? Cuando vemos esas posibilidades tan lejanas, es difícil pensar que los partidos de derecha del país podrían pensar en la idea de la unidad.